¿Están con ganas de recibir palabra de Dios? Yo en estos días, cuando le compartí a algunos hermanos que iba a compartir la palabra, los hermanos me decían, uy, ya nos va a retar la Silvia. Amén. Y a veces nos confrontamos con la palabra, ¿no? Pero créanme que no es mío. No es mío. Muchas veces cuando estamos acá, o mejor dicho, cuando nos toca compartir la palabra, quisiéramos compartir, a veces nosotros queremos elegir la palabra, ¿no? Creo que nos pasa a veces. Y nosotros pensamos en una palabra y decimos, voy a compartir esta palabra. Y el Señor dice, no, no es eso de lo que quiero hablarle a mi pueblo. Y hay una responsabilidad muy grande en estar acá, porque no venimos a decir lo que nosotros queremos decir, sino lo que estamos necesitando. Hoy el Señor lo manda a que nosotros lo impartamos al pueblo. Y realmente no es mío el exhortar, ¿no? No es mío. Es un don. Si usted busca ahí en la palabra, en el libro de Corintios, entre todos los que hay un don de exhortación. Y si usted lo toma de esa manera, tómelo, porque viene de parte del Señor. Y yo cuando los hermanos me decían esto, si me venía una palabra que está en Hebreos 12, ahí la voy a leer yo. Hebreos 12, 11. Y preste atención. Dice, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, o sea, por medio de la disciplina, les da después fruto apacible de justicia. Así que si usted es confrontado con la palabra y usted deja que esa palabra trabaje en usted, póngase contento, porque dentro de un tiempo va a dar fruto de justicia. ¿Sí? Así que si esta noche la palabra lo confronta, usted póngase contento, dígale, gracias Señor, gracias, porque esto cae en buena tierra. Usted es buena tierra, ¿no? Amén. Yo declaro que es buena tierra y que a su tiempo la semilla que es sembrada hoy va a dar fruto de justicia. ¿Sí? Dice que ninguna corrección cuando la recibimos nos parece buena, al contrario, nos entristece. Pero dice que con el tiempo terminamos dando fruto de justicia. Amén. Amén. Bueno, no era la palabra que les quería compartir, pero se las compartí para decirle esto de que no se ponga triste. Bueno, lo que les quería compartir hoy es sobre el llamado que cada uno tenemos a testificar. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a testificar de Cristo. Y vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo 1. Y vamos a empezar a leer desde el versículo 3. ¿Lo tienen? Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Acá el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, y recordemos que Timoteo era un joven y era discípulo de Pablo. Y cuando Pablo escribía esta carta, ahí dice preso suyo, porque en realidad estaba preso. Pablo estaba preso en Roma y le escribía a Timoteo que estaba en Éfeso y lo había dejado a cargo de la iglesia de Éfeso. Y Pablo, cuando le escribía esto, no estaba en las mejores condiciones. Esta carta le escribió Pablo aproximadamente en el año 66 de la era cristiana, o sea, después de Cristo. Y dice la palabra que estaba a punto de ser sacrificado. Pablo ya había estado anteriormente preso algunas veces. Y dice la historia que estuve leyendo, dice que cada vez que caía preso, se le iban quitando privilegios. Dice que las primeras veces que estuvo preso, él podía recibir visitas, le podían llevar alimentos y demás. Pero esta última vez donde escribe la carta a Timoteo, ya se le había quitado todo tipo de privilegios, ¿sí? Estaba solo, lejos de la iglesia, lejos del pueblo de Dios. Y así mismo vemos cómo él testificaba, no solamente con palabras, sino que testificaba. Le decía a Timoteo, testifica del Señor y de mí, siervo suyo, porque sabía que él tenía una vida que respaldaba el testimonio que Timoteo podía dar sobre él. ¿Sí? Y vamos a empezar a ver en la palabra esta que es muy hermosa. Cuando Pablo escribe esto, vemos que no estaba en las mejores condiciones. Pero lo que lo lleva a Pablo a escribir esto es su inmenso amor por Cristo. Entendemos que cuando Saulo de Tarso se encontró con Jesús, nunca más volvió a ser el mismo. Al contrario, se convirtió en este Pablo poderoso en el Señor, que no dejó a nadie sin predicar lo que el Señor había hecho en él. Y su inmenso amor por Cristo y su inmenso amor por la iglesia de Jesucristo y su inmenso amor por los que todavía
no habían sido alcanzados por el Evangelio, lo llevaba a escribir estas cartas. Él sabía, si usted lee ahí en el mismo libro de Timoteo, en el capítulo 4, dice, estoy pronto a ser sacrificado. Y faltaban pocos meses. Faltaba un par de meses para que fuera sacrificado y él lo mismo escribía esto. Porque él tenía un llamado y sabía para qué había sido llamado. En el versículo 3, vamos a volver así. Dice, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Acá la palabra conciencia, traducida desde el griego, significa copercepción. Es la palabra copercepción. Quiere decir que le servía no solamente diciendo él que era un fiel testimonio de Cristo, sino que los demás también decían que él era un fiel testimonio de Cristo. Eso significa copercepción. Y también tiene como sinónimo la palabra habituado. Quiere decir que no era algo que era forzado dar un buen testimonio, sino que era un hábito en él, llevar en él la imagen de Cristo. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este Pablo que escribía a Tito es el mismo Pablo que le escribía a Timoteo. Por eso él decía que él servía al Señor con una conciencia limpia, porque acá dice que había renunciado a los deseos mundanos y había empezado a vivir de una manera sobria, justa y piadosa. Acá vemos cómo Pablo respaldaba con su vida lo que decía. Y yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto que Pablo decía? ¿Cuánto podemos decir con certeza que nuestro caminar condice con lo que nosotros hablamos del Señor? Porque es muy fácil hablar de lo que nosotros vemos en otra persona o de lo que escuchamos al pastor predicar acá arriba. Es muy fácil. Pero llevar una vida que se ajuste a lo que el Señor dice que debe ser es otra cosa. Nosotros podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros podemos decir, ya no es mi mente, es la mente de Cristo en mí. A partir del versículo 4, vamos a empezar a medirnos a nosotros mismos. Porque acá Pablo le da a Timoteo una serie de pautas para dar un verdadero testimonio de Cristo. Entonces, a medida que nosotros vayamos leyendo, pidámosle al Espíritu Santo que nos vaya trayendo una verdadera convicción si nuestras vidas necesitan alinearse a lo que la palabra dice. En el versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escribí el apóstol Pablo sobre las lágrimas que le había visto
a Timoteo. Y las lágrimas son un sinónimo de dolor. Cuando hemos sufrido dolor y hemos derramado lágrimas, pero hemos entendido que hay un llamado en nosotros y permanecemos firmes a pesar de todo lo que nos pase, a pesar de ese dolor, a pesar de las tribulaciones, es porque verdaderamente podemos dar un testimonio de Cristo. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Parece una contradicción, ¿no? Recordaba las lágrimas de Timoteo y se llenaba de gozo. Pero es hermoso ver cómo una persona cuando empieza a pasar por un proceso, como nos compartía el pastor Walter el jueves, como cuando entramos en un proceso y entramos como en una máquina, una moledora de carne ahí, como duele, ¿no? Pero a veces ese dolor nos lleva a gozarnos, porque sabemos que después de eso viene algo poderoso del Señor sobre nosotros. En 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. ¿Sí? En su Biblia dice así, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación, en otras versiones dice ninguna carga o ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. O sea que cuando nosotros lloramos y sufrimos como lo hacía Timoteo, por causa de Cristo, sabemos que no estamos sufriendo ninguna cosa extraordinaria, porque la palabra lo dice, no hay ninguna cosa que no sea humana, pero fiel es Él para que junto con la prueba nos dé juntamente la salida. Amén. Y deja de hacer cosas cuando nosotros tenemos que alinearnos para ser de buen testimonio. Duele. Porque como decíamos recién, cuando viene la corrección a nosotros sabemos que algo de lo que está vivo de nosotros en nosotros tiene que morir. Y eso duele porque eso significa que nosotros ponemos la carne sobre el altar y la carne tiene que ser quemada. Y cuando la carne se quema, ¿qué pasa? Duele. Pero fiel es Él, decíamos recién, que junto con esa prueba que nos duele, nos da la salida. En 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nosotros pasamos por ese tiempo de tribulación y de dolor y de lágrimas,
y nos seguimos fortaleciendo en el Señor, entendemos que ese sufrimiento que pasamos no se compara, dice, al mayor y eterno peso de gloria que viene sobre nuestras vidas. Amén. El versículo 5 dice, volvemos a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dice, la fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida. ¿Será que hay una fe que es fingida? ¿Qué opinan ustedes? Dice que la fe no fingida es una fe genuina. Dice que la fe es fingida cuando nosotros no conocemos verdaderamente a Dios. Cuando nosotros le decimos a los otros lo que tienen que hacer y nosotros no lo hacemos. Cuando nosotros le decimos a otra persona lo que no tiene que hacer y nosotros sí lo hacemos. Esa es una fe fingida, porque estoy hablando de lo que he entendido con mi mente, pero que no lo he discernido en el espíritu. Esa es una fe fingida. La fe fingida viene cuando no conozco verdaderamente al Padre, ni se me ha revelado el sacrificio de Cristo. Es una fe en la que yo puedo dar testimonio de Cristo, pero mi vida no respalda lo que yo digo. Porque he conocido de ese Cristo. He conocido de ese Cristo que me contaron. He conocido de este Cristo que he leído, pero no se me ha revelado ese Cristo en mi vida. Dice que la fe fingida viene por una creencia, que viene por una herencia. ¿Sí? Cuando nos quieren como someter a una fe que no es genuina. Y acá vemos en esta palabra cómo lo dice muy claramente, ¿no? Dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre, y estoy seguro que en ti también. Acá vemos la importancia de nosotros ser de buenos testimonios adentro de nuestra casa. Dice que la palabra que la fe no fingida, o sea, una fe genuina, venía de la madre. Anteriormente la palabra dice ahí en el libro de Timoteo que el padre de Timoteo era griego. Pero dice que la madre y la abuela de Timoteo eran hebreos, tenían una fe verdadera. Entonces la fe genuina que había en Timoteo provenía de esas personas que habían impartido a este niño sobre el testimonio de Jesucristo. Y esto es muy importante, porque nosotros como padres y como abuelos tenemos, y siempre lo digo y lo vuelvo a decir y no lo iba a decir, pero el Señor me permite que lo diga en esta noche, tenemos la obligación y la responsabilidad de testificar a nuestros niños sobre Cristo. Y no solamente testificar de palabra y contarle una historia bíblica, sino que con nuestras vidas
nuestros niños tienen que ver en nosotros a la imagen de Cristo. Ellos tienen que ver en nuestras vidas al Señor. Esa es nuestra responsabilidad como padres, los abuelos. Miremos este Timoteo, que siendo muy joven, Pablo lo estaba dejando a cargo de la iglesia de Éfeso, que era una iglesia muy difícil de conducir. Si usted lee la historia o lee la misma palabra, dice que el templo de Diana de Éfeso era donde se movían demonios tremendamente poderosos que se levantaban en contra de la predicación de la palabra y del testimonio de Cristo. Y así mismo dice que Pablo lo manda a Timoteo a conducir a la iglesia de Éfeso. Y hace mucho hincapié en la fe genuina que tenía por causa de su abuela y de su madre. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar para nosotros y para nuestras casas. Una fe genuina, no fingida, como dice acá, ¿no? En el versículo 6, dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Y esta palabra es tremenda, ¿no? Porque siempre decimos, Señor, avive el fuego del don de Dios que ha puesto en cada uno de nosotros. Y nosotros podemos entender, y yo creo que usted entiende, que en cada uno hay dones de Dios. Hay dones. ¿Usted entiende que en su vida hay dones? Amén. Si nosotros recordamos la parábola de los talentos, dice que el Señor vino, el Señor, el dueño, el amo, y dice que le dio talentos, 5 talentos a uno, 4 talentos a otro, 1 talento a otro. Y ya sabemos lo que pasó cuando vino el amo a recoger el fruto de esos talentos que había dejado, ¿no? Por lo tanto, el apóstol Pablo nos habla de que avivemos ese fuego. Ninguno de nosotros puede ser como ese siervo que no puso en práctica, no se desarrolló en los dones que Dios le había dado. Tiempo atrás estaba visitando a una mujer y yo le hablaba sobre el propósito de Dios en ella. Y era una mujer que nunca había escuchado de la palabra. Y entonces yo le decía que había un propósito de Dios en su vida. Y el Señor me dice, pregúntale para qué ha nacido. Pregúntale para qué vive. Y yo le pregunté, ¿para qué crees vos que naciste? Y ella me dice, y para tener a mis hijos, para casarme, para tener una casa. Y créeme que cuando yo le dije que era mucho mayor que eso, el propósito que había para su vida, ella se quebrantó tremendamente y no podía creer, realmente estaba su alma se había revolucionado porque entendía que había algo más por lo que ella había nacido. Y ¿sabe qué? Es muy triste, esa mujer era la primera vez que escuchaba del Señor. Es muy triste que acá, adentro, donde estamos hoy reunidos, hay gente que todavía no sabe los dones que tiene.
No sabe cuál es el propósito por el cual ha nacido. No sabe cuál es el propósito de la vida de sus hijos. Y créanme que eso es causa de mucha tristeza. Eso es causa de mucha pérdida. Porque cuando nosotros no avivamos el fuego del don que nos ha dado, que eso determina el propósito para nuestras vidas. Si nosotros no nos desarrollamos en eso por lo cual hemos nacido, a veces suena fuerte de decir, y yo lo he dicho otras veces, es como si no hubiéramos nacido. Es como si no hubiéramos nacido. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, no permitas que ese fuego del don que Dios te ha dado se apague, sino avívalo, aviva el fuego de ese don que Dios te ha dado. ¿Sabe que cuando nosotros decidimos avivar el fuego del don que Dios nos da, todo el infierno se vuelve en contra de nosotros? Todo el infierno se vuelve en contra de nuestras vidas. Pero nosotros hemos entendido que hay un Dios que es el que está de nuestro lado y que es poderoso. Es poderoso, mucho más poderoso que todas las huestes, que todos los principados y las potestades que se puedan volver en contra de nosotros. Por eso usted no tenga miedo. A veces yo he hablado con hermanos que dicen, yo me pongo a servir al Señor y todas las cosas me empiezan a ir mal. Parece que todo se me viene en contra. Y sí. Pero es ahí donde nosotros tenemos que permanecer firmes, avivando cada vez más ese fuego del don que Dios nos da. No hay infierno que pueda volverse en contra de un verdadero testimonio de Jesucristo. Porque cuando el Señor ha hecho algo en usted, no es algo que usted ha ganado por méritos propios, ni yo lo he ganado por mis méritos. Cuando usted sabe de cierto que el Señor ha hecho algo en su vida y usted lo declara y usted lo cuenta y usted lo dice, el diablo no puede decir eso es mentira porque usted sabe que es así. Usted sabe que es cierto. Usted sabe que hay un poderoso morando dentro suyo. En el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es un versículo que es muy favorito para mí. Yo siempre le digo a los hermanos, no te ha dado Dios un espíritu de cobardía. Y les digo hoy a ustedes, no les ha dado Dios un espíritu de cobardía. Otra traducción dice un espíritu de timidez. No les ha dado Dios un espíritu de timidez, ni un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. El poder es la fuerza que nosotros tenemos que viene del cielo para hacer todo. Cuando nosotros cantamos Dios de lo imposible, estamos cantando de ese poder que Dios nos ha dado para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Dice que ese Dios es mucho más abundante de lo que nosotros entendemos. Él hace las cosas más
grande de lo que nosotros las podemos entender. Y ese es el espíritu que Dios dice en esta palabra que nos ha dado. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios un espíritu de temor. Sino un espíritu de poder, amor. Y cuando hablamos de amor entendemos que es la misma esencia del Dios eterno en nosotros. La palabra dice que el que dice amar y no ha conocido a Dios, el tal es mentiroso, porque Dios es amor. Entonces la misma esencia de Dios, la misma persona de Dios en nosotros, ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Dominio propio quiere decir resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios. Escuche, este es el espíritu que Dios nos ha dado. Un espíritu de dominio propio, que quiere decir que podemos resistir. A veces decimos que no podemos, pero la palabra dice que sí podemos. Resistir la tentación de quebrantar la ley de Dios. Ese es el poder que Dios nos ha dado. ¿Podemos resistir la tentación? Amén. Amén, sí podemos. En Romanos 8:15... dice la palabra, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Usted sabe que Abba, Padre es un término que significa papi, papito, como los niños. Dice que los niños hebreos decían Abba, Padre, Abba, refiriéndose a Dios, decían papito, amado, papito lindo. ¿Quiénes son los que dicen papito? Los hijos. ¿Hay alguien más, Walter, a vos que te diga papito? No. El Pablo, la Ana. Los hijos. La palabra dice que no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y yo les hago una pregunta. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Dios? ¿Es tu Padre? ¿Es ese Diosito que escuchábamos de las abuelas cuando éramos chicos que decía si Diosito quiere? ¿Es una imagen? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios para vos? Porque eso va a determinar que este espíritu de poder, de amor y de dominio propio sea efectivo en nosotros cuando nosotros reconocemos quién es Él.
Nosotros no podemos dar testimonio de alguien que nosotros no conocemos. Por eso cuando nosotros tenemos una verdadera identidad de hijos, sabemos en quién hemos creído, como dice Pablo más adelante. Y cuando tenemos a Dios como Padre, entendemos que no hay nada más alto, ni más ancho, ni más bajo, ni más profundo, ni más fuerte, ni más poderoso, ni más grande, ni más majestuoso, ni más soberano, ni más digno, ni más santo, ni más nada que no sea nuestro Padre. Y es nuestro Padre. Entonces el que vive la palabra, el que la vive, no el que la cuenta, no el que la dice con la boca, sino el que la vive, no tiene temor. No tiene temor de testificar, porque sabe que va a venir en contra, pero cuando la palabra es fiel y es verdadera y el testimonio es fiel, el diablo no puede decir nada. Ahora, si nosotros queremos andar en nuestros propios caminos y queremos decir solamente de palabra, es ahí donde nosotros no nos va a ir bien, porque estamos dando legalidad a las tinieblas, estamos hablando de algo que nosotros no vivimos. Y en el versículo, volvemos a Timoteo, en el versículo 8 dice: por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y acá Pablo le está diciendo: no te avergüences de dar testimonio. Y si en verdad el Señor ha hecho algo en tu vida, yo creo que si estás acá y si yo estoy acá hoy es porque el Señor ha hecho algo en nuestras vidas. A ver, ¿en cuántos el Señor ha hecho algo? ¿En cuántos de ustedes el Señor ha hecho algo? Bueno, acá el apóstol Pablo y el Señor nos está diciendo en esta noche: no te avergüences de dar testimonio. No te avergüences ni de mí, preso suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Cuando el Señor ha hecho algo en nosotros y nosotros no testificamos, estamos atribuyéndole al enemigo a seguir tomando las vidas y que nosotros nos demos un testimonio del Dios poderoso que tenemos y de lo que es capaz de hacer. En estos días también, bueno, le voy a contar testimonios también porque estamos hablando del testimonio. En estos días visitábamos también otra mujer y ella nos había contado un par de cosas y un par de aflicciones que tenía en su casa, con sus hijos, con su familia. Pero había algo que no había contado, que ella lo tenía oculto. Y cuando llegamos ahí, bueno, empezamos a hablar con ella y yo le empiezo a contar mi testimonio. Cuando yo termino de hablar me dice, Silvia, qué bueno lo que me contas, dice, porque hay algo que yo no te he contado y es lo mismo que has pasado vos. Dice, y hasta cuando ustedes vinieron, dice, me daba vergüenza contarlo. Dice, pero ahora que vos lo contás, dice, yo sé que si Dios lo hizo en vos, también lo puede hacer en mí. Y eso es lo que produce que nosotros demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. No podemos callar lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, de dónde el Señor nos ha sacado, qué es lo que ha hecho con nuestros hijos. No nos podemos callar. Tenemos que dar testimonio, no solamente con palabras.
con nuestra vida, porque nosotros servimos al Señor en gratitud de eso que Él ha hecho por nosotros. En Juan 5, 31 y 32, dice, lo que yo digo no es verdadero, sino lo que los otros dicen de mí es verdadero. Yo puedo decir muchas cosas de mí, pero si yo lo digo y los demás no lo ven, el testimonio no es verdadero. Y la palabra lo dice muy claro. ¿Usted encontró la palabra? Y en ese mismo versículo dice, participa de las aflicciones, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y en Juan 16:3, ya conocemos esta palabra. Dice, en el mundo sufriréis aflicciones, pero Juan, en el mundo sufriremos aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y sabe que cuando nosotros nos levantamos para dar testimonio, empiezan a venir las aflicciones. Porque el caminar en rectitud, caminar en el camino del Señor, es caminar contra la corriente. Cuando usted va por una calle y todos van caminando por el mismo lado, usted va cómodo, ¿no? Pero cuando usted va caminando en la dirección contraria a lo que todos caminan, como caminamos nosotros cuando vamos a dar un testimonio de Cristo y todos vienen caminando en un sentido contrario según la corriente de este siglo, como dice la palabra, es ahí donde empiezan a venir las aflicciones. Y si usted en este tiempo no está sufriendo aflicciones, es bueno que usted empiece a examinarse. Porque no es normal que si usted camina en rectitud, no sufra aflicciones. Quizás sea una mala noticia. Pero cuando usted va contra la corriente del mundo, contra la corriente de este siglo, sí o sí vienen las aflicciones. Porque nosotros hemos sido llamados a revolucionar el mundo. La palabra dice en el libro de Santiago que si nosotros nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Por lo tanto, nosotros no seguimos la corriente de este mundo. Nosotros vamos en contra de lo que, del sistema, en contra de lo que todos están diciendo hoy en día. Hoy hemos firmado en contra de una ley a favor del aborto. Hemos estado firmando todos. En nuestra nación, en Argentina, en medio nuestro, se quiere aprobar una ley a favor del aborto. Pero nosotros como hijos de Dios que hemos venido a revolucionar el mundo, que tenemos un llamado de vida, un llamado a establecer la vida, establecer el señorío y el gobierno de Cristo en nuestra nación, vamos contra la corriente. Vamos contra la corriente. En el versículo 9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y nosotros debemos creer que Él nos ha llamado, no según nuestras obras, sino según el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Por eso es tan importante, hermano, que usted sepa cuál es el propósito para su vida. Si yo les pregunto hoy a los que están acá, ¿usted sabe para qué ha nacido?
Usted puede levantar la mano si sí sabe y decir para qué está en este lugar, para qué ha nacido, para qué vive. ¿Alguien puede levantar la mano y decirlo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos mueve? Si usted todavía no sabe el propósito por el que ha nacido, le doy la mala noticia que ha perdido 40, 50, 30, 20 años y todavía no sabe para qué ha nacido. Es un tiempo que lo ha perdido. Por eso piden estos días, Señor, ¿para qué he nacido? ¿Cuál es el don que me has dado? ¿Cuál es el don que me has dado? ¿Para qué estoy? ¿Para qué me has enviado? ¿Cuál es mi llamado? Dice, no según nuestras obras, sino conforme al propósito extraordinario de Dios para nuestras vidas. Todos hemos sido llamados para algo. Si usted me preguntara a mí, yo le digo, el Señor hace unos años puso en mí que yo he nacido para gobernar. Y cuando yo digo esto, se creen que yo me voy muy alto. Porque gobernar no es sentarse en un sillón en la intendencia ni en la presidencia. Gobernar es por encima de toda circunstancia. Gobernar es establecer el gobierno de Dios sobre todo otro gobierno. Para eso he nacido yo. Tengo la seguridad, la certeza que he nacido para eso. Y sabe que hace unos años, le cuento como testimonio también, tuve una experiencia muy hermosa. Estaba en un tiempo de adoración, estábamos muchos hermanos, y yo vi en una visión, vi un león que venía corriendo, y corría, y corría, y venía corriendo en dirección a mí, y corría. Y yo cuando lo veía en la visión pensaba que cuando llegara cerca de mí, yo me iba a correr y él iba a pasar. Pero no fue así. Cuando el león viene, entra en mí, y en el momento entiendo de que es el león de la tribu de Judá, el mismo Jesucristo, el mismo Espíritu de Dios, la misma esencia del Padre de los cielos, entrando en mi vida. Y a partir de ese momento el Señor me dice, te he traído para gobernar. Y yo siempre doy testimonio de esto a algunos de los hermanos. Y yo digo, cuando viene un gobierno que quiere establecerse, que no es el gobierno de Cristo, yo dejo que ese león ruja. Y cuando el león ruge, ustedes vean como una onda expansiva. Ruge. Las tinieblas se disipan. Las tinieblas se disipan. A eso he sido llamada yo. Usted tiene que pedirle, si todavía no sabe, tiene que pedirle al Señor para qué ha nacido usted, para qué han nacido sus hijos, para qué han nacido sus nietos. Porque eso le va a ayudar a declarar palabra poderosa sobre ellos, palabra certera. En estos tiempos yo hablaba con una hermana que me decía que tenía problemas con uno de sus hijos. Y yo le decía, hermana, ¿vos sabés cuál es el propósito para tu hijo? No. Empecé a pedirle al Señor. Porque cuando vos sabés para qué han sido llamados tus hijos, vos empezás a declarar lo que Dios dice que es. No lo que vos pensás que es, ni lo que el mundo dice que es. Empezás a decir lo que Dios dice que es. Y eso también es dar testimonio de Cristo. El hablar palabras del reino, como nos impartía el Señor la semana pasada. Eso es dar testimonio de Cristo.
Vamos a ir apurando, así no se va tan tarde. Dice, y que en el versículo 10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Está hablando de la gracia. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Recordemos cómo era la situación de Pablo cuando escribía esta carta. No perdamos de vista que él no tuvo en cuenta su situación. No tuvo en cuenta el estar preso, el estar solo. Él testificaba de Cristo, no solamente con su boca, sino con su vida daba testimonio de Cristo. Nosotros a veces ponemos excusas y excusas y excusas. ¿Será porque no respaldamos con nuestra vida lo que muchas veces queremos decir? Vamos por último a Marcos 5, 19 y 20. En esta palabra está hablando del endemoniado gadareno. No sé si usted se acuerda. Dice, les cuento cómo fue anteriormente. Dice que Jesús había hecho libre a este endemoniado que estaba en Gadara. Dice, y comenzaron, ya había expulsado de él los demonios. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de su comarca. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara acompañarle. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Nosotros a veces no nos damos cuenta del poder que tiene el testimonio que nosotros podemos dar. Dice que todos se quedaron maravillados. Muchas veces damos por cierto que la gente sabe de este Dios, que la gente lo conoce, que la gente sabe el poder que tiene. Y no es así. Si no, acá no entraría más gente. Si nosotros realmente testificamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y del poder de este Dios poderoso que tenemos. Dice que todos se maravillaron. Yo sé que si en estos días usted sale a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, va a haber gente que se va a quedar maravillada de este Dios que tenemos. Vamos a ir a Apocalipsis 12 y con esto terminamos. Apocalipsis 12, 11. Dice la palabra, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. La volvemos a leer.
Dice, ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Acá el apóstol Juan está viendo en una visión los que habían salido de la tribulación, tremenda tribulación. Y dice que él estaba viendo en visión cómo los santos, estos hermanos, si usted lee, después léala la palabra anteriormente, cómo estos hermanos, estos santos, vencieron a Satanás. Hubo una lucha terrible con Satanás, una tribulación tremenda. Usted lea la palabra. Pero dice que ellos vencieron a Satanás por causa de la sangre del Cordero. Por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Hay otra palabra que dice, y aborrecieron sus vidas hasta la muerte. Y acá hay una fórmula tremenda para vencer a Satanás. Usted léalo con atención y sigue estos pasos y va a ver cómo el enemigo, el adversario de nuestras almas, el adversario de nuestro propósito es vencido. Dice que el que se le reveló la sangre de Jesucristo, el que se le reveló la sangre poderosa de Jesucristo, el poder extraordinario de la sangre del Cordero de Dios. Dice que por medio de la sangre del Cordero, esa sangre que justifica, esa sangre que nos redime, esa sangre que nos hace libre, esa sangre que abrió caminos para que entráramos al reino de Dios, al que se le reveló el poder de la sangre, el que da el testimonio. Dice, vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Satanás vino en contra de ellos, haciéndoles creer que el Dios que ellos tenían no era un Dios tan poderoso como Él. Pero dice que ellos contaron su testimonio. Y por causa de que era un testimonio fiel, un testimonio verdadero, un testimonio respaldado con su vida, dice que vencieron a Satanás. Miren si no es importante el testimonio. Dice, aborreciendo sus vidas hasta la muerte. Ya no tenían en cuenta lo que ellos querían. No tenían en cuenta sus propios deseos. No tenían en cuenta lo que a ellos les gustaba, lo que querían hacer. Negaron sus vidas, se negaron a ellos mismos. Hasta la muerte, dice la palabra. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. El negarnos a nosotros mismos. El morir a las pasiones, el morir a los deseos, como dice la palabra. Si ustedes ven estos hermanos, estos santos, el apóstol Pablo, después que predicaba, que enviaba esta tremenda carta a Timoteo, a los pocos meses dice que fue decapitado, le cortaron la cabeza, hasta la muerte se negaron. Pero ellos sabían para qué habían sido llamados, había un fuego ardiendo en ellos, por dar testimonio de Cristo, por decir lo que el Señor había hecho en ellos. Y usted lea la palabra y fíjese que todos los que dieron testimonio, ninguno se murió durmiendo en una cama plácidamente. Todos fueron mártires, todos murieron. Algunos hasta fueron despedazados por la causa de Cristo. Pero ellos habían entendido para qué habían sido llamados. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros hemos sido llamados para dar testimonio de Cristo cuando hablamos, cuando caminamos,
cuando entramos a una casa, cuando ni siquiera abrimos la boca, pero nuestra vida, el hacer obras de misericordia, respalda lo que nosotros estamos diciendo. A eso hemos sido llamados. Y se negaron hasta la muerte. Aborrecieron sus vidas. Cuando el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, verdaderamente lo decía. Nosotros muchas veces oramos y lo decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y no es verdad, porque todavía le estamos dando lugar a la carne. Todavía estamos hablando palabras deshonestas, palabras que no le agradan al Señor. Cuando nosotros empecemos a amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece, es cuando nosotros nos negamos hasta la muerte y somos testimonios fieles de quién es Él. Porque cuando nos negamos como hicieron ellos, no es que nosotros menguamos como a veces decimos, que mengue yo para que Él crezca. No tengo que menguar, tengo que morir. Tengo que morir, porque si hay algo de mí, en mí, Él no puede exaltarse en mí. Ya no es tiempo de menguar. Ya no es tiempo de decir esto lo hago porque me gusta. Esto poquito sí. Ya no es ese tiempo. Hasta la muerte, se negaron hasta la muerte. Y usted dirá que es un poco exagerado. Y quizá para la gente de ese momento también era un poco exagerado. Pero lo hicieron así. Y el apóstol Pablo decía más adelante en la palabra, yo prosigo corriendo esta carrera, aun cuando lo estaban por sacrificar. Yo prosigo hacia la meta. Yo prosigo hacia la meta. Yo sé que después de esto hay algo más poderoso para mí. Más poderoso, más poderoso. Y es eso lo que viene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos. Para que el testimonio de Cristo no sea solamente de palabras, sino que nuestras vidas respalden lo que nosotros decimos. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vea verdaderamente el Cristo de la gloria manifestándose sobre la tierra. Es ahí donde vamos a ser efectivos. Y vamos a entrar a una casa y no va a hacer falta que abramos la boca. La misma gloria de Dios se va a manifestar porque la presencia de Jesucristo está en nosotros. Y nosotros ya no tenemos otra más que hablar de Él y testificar de Él. Yo le pido que se ponga de pie.